Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Acá la Biblia habla, por supuesto, del Mesías cuando ya llegó, ¿verdad?, a Jerusalén, cuando se manifiesta a Israel. Y está hablando la palabra de Dios de cómo el Señor llama a Jerusalén a alegrarse, a gozarse porque ha llegado su Salvador, porque ha llegado pues su Señor, que de voces de júbilo, o sea, una alegría tremenda. Mire, hay tanta gente que el evangelio lo tiene como aburrido. Piensa que la vida cristiana es aburrida. Pero la vida cristiana de aburrida, la verdadera vida cristiana de aburrida no tiene nada. Claro, a veces hay problemas, a veces hay dificultades, hay pruebas a veces, pero la vida cristiana es bonita y es muy excitante. Como dirían los gringos, ¿verdad? Very exciting. Es bonita. Porque uno ve cosas y experimenta cosas sobrenaturales. Y además tiene la alegría y el gozo de Dios. Piense que hay hermanos que pueden sonreír aún en medio de un gran dolor. Se le murió un hijo quizás, y la gente lo ve al hermano, la hermana lo ve sonriente, y dice quizá la persona, se alegró porque se muriera. Alegre está porque murió. Porque quisieran verlo allá ataquiento y que de ser posible está muerto a la par de él, o muerta a la par del hijo o de la hija. El asunto es que el hermano ora, que la hermana se fortalece en Dios. Entonces debería de quizás estar hasta en la tumba por los golpes que le ha asestado la vida. Pero Dios le mantiene en pie. Eso es lo bonito de tener al Señor. Y uno puede sonreír hasta en los momentos más difíciles. Algo ilógico, algo irrazonable para la gente natural o común. Entonces el Señor habla la Escritura, ¿verdad?, de cómo aparece allá en Jerusalén y de cómo iba a aparecer justo y salvador y sobre un burro. Pero antes, ¿verdad?, tenía que nacer y tenía pues que aparecer, manifestarse acá en el mundo. Y pues es lo que se conmemora o se celebra, más bien dicho, es ese día, la aparición histórica, ¿verdad?, de Jesús en el planeta, la aparición de Dios con nosotros. Para aquellos que son bien contenciosos en esto, hay muchos hermanos que están en contra de esto y que dicen que la Navidad es del diablo. Hay que saber ubicarse, porque como le digo, Navidad mucha gente lo relaciona con arbolito, lo relaciona con Santa, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que en verdad significa la Navidad. La Navidad es la celebración, ¿verdad?, de la aparición de Dios en el mundo, que iba a venir a salvar a la humanidad, de Dios en Cristo, de Dios con nosotros, del Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Ahora, para los que dicen, no es que no es la fecha, claro que no, pero nadie sabe cuándo. Pero es que celebraban en ese tiempo al Dios Sol, predicador. Ese es un día que lo celebraban los antiguos paganos, ¿verdad?, allá en Europa Occidental, y lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre. Pero se cristianizó, eso es la cuestión, y se radicó esa práctica, ¿entiende? Y esa es una costumbre que tuvo la iglesia en su tiempo, de tratar de erradicar el paganismo con en los días pues que celebraban ciertas fiestas paganas, poner alguna fiesta cristiana, disque cristiana. Le hablo de la iglesia en sí, porque el catolicismo no siempre, ¿verdad?, fue lo que es, ¿me entiendes? Se fue deteriorando poco a poco y se fue alejando de la palabra del Señor, ¿verdad?, pero no desde el comienzo. Entonces al comienzo no era así, y poco a poco se fue alejando, y la cuestión es que eso en sí, ¿verdad?, por la razón que sea que se haya puesto ese día, el día el 25,
es un día que celebra pues que es la aparición del Mesías, el Hijo de Dios mismo en el mundo. Y es un hecho histórico, ¿verdad? Que pues no es cualquier cosa. ¿Entiendes? Por la razón que sea, que se haya elegido ese día. Y aunque no sea el día, pero es que la cuestión es que nadie sabe el día. Nadie sabe qué fecha, nadie. Algunos que dicen que están bastante acertados, dicen que es en septiembre u octubre, por ahí más o menos. Pero nadie sabe la fecha exacta, no sé por qué complicarse la vida. Y lo que le digo, lo malo es darle pues el enfoque incorrecto, o sea, o celebrarlo de manera incorrecta, ¿verdad? O no tomarle o tenerle el significado adecuado a la Navidad, ¿verdad? O sea, mire cuánta gente pues relaciona la Navidad, como les decía, con Santa Claus, ¿verdad? Para ellos la Navidad es el señor gordo ese y barbudo. Y otros el arbolito, y esa es la Navidad para ellos, las lucecitas. Para el mundo secular, ¿verdad? Navidad es eso. Y usted va a encontrar que el mundo secular celebra la Navidad, pero sin Jesús. Entonces, el significado de la Navidad es Jesús. Entonces, la cuestión es que se celebra el hecho histórico de que Cristo apareció un día allá, ¿verdad? En Belén, y que nació, ¿verdad? De una virgen, y pues que así se manifiesta Dios al mundo, Dios con nosotros. Y es algo muy importantísimo que tiene que ver con nuestra salvación, con la salvación de la humanidad, con la salvación de aquel que quiere ser salvo. No es cualquier cosa, le voy a decir. Y a mí esto, pues Dios me lo ha hecho notar en lo que tengo, estar en el Evangelio. Yo pues vengo de estar en iglesias, ministerios, de recibir enseñanzas que pues desaprueban lo que es la Navidad y la tienen porque es algo que el mundo celebra, que es del diablo. Pero le digo yo, en lo que tengo que estar en el Evangelio, Dios me ha ido ayudando a notar eso, ¿verdad? Que no está mal así. El problema es cómo se celebra. Yo tengo más de 20 años de servir a Dios, y el bautismo del Espíritu Santo de hace muchos años. El Espíritu Santo, le digo, lo tiene uno cuando uno recibe a Jesús. El sello. Efesios 1, 13, 14. Pero tener el sello es una cosa y tener el bautismo es otra. Entonces el bautismo lo guía más a uno, ¿verdad? El bautismo lo ubica más a uno porque hay poder de Dios ahí. Entonces, y Dios siempre en las Navidades, para esta fecha, a mí siempre me ha dado alegría, y es algo que a mí me ha parecido raro. Yo antes, bueno, en los días de Navidad me alegraba por los cohetes, pero cuando no conocía a Jesús, cómo se celebra acá, por ejemplo, acá en Centroamérica o en El Salvador, que se celebraba con cohetes. Hoy pues por lo de la pandemia no ha habido muchos cohetes, pero mucho fuego artificial y esas cosas. Pero esa es la alegría de mucha gente, ¿verdad? Los cohetes o los fuegos artificiales. Muchos celebran con pachanga o con fiesta, celebran con drogas, con licor, con cerveza. Esa es la celebración del mundo. Pero a mí me ha parecido raro, desde que tengo que estar en el Evangelio, que siempre para esos días la alegría, o sea, algo ahí bonito en el corazón, porque se celebra el nacimiento del Mesías, el Maestro, el Señor Dios Todopoderoso, que nació de una virgen. Entonces era virgen, claro, María, y que luego pues ella ya tiene más hijos, desde luego, título 13, ¿verdad? De Mateo habla eso. Pero no es cualquier cosa en la cuestión. No es cualquier cosa, ¿verdad?, lo que se celebra. Entonces el problema es cómo se celebra. El problema es que hay hermanos que relacionan esto solo como lo celebra el mundo. Hay hermanos que dicen, no, es del diablo porque el mundo celebra la víspera, no celebra este día. Este día es el 25, ¿verdad? Es que se celebra el nacimiento. Entonces, ayer, ¿verdad?, el 24,
acá, ¿verdad? En el país, un pachangón terrible. De la gente que no conoce a Dios, desde luego. Y pues es algo bien tremendo, le digo, cómo el diablo pues tuerce las cosas, ¿verdad? Y cómo hay hermanos que porque ven malos ejemplos, cómo lo celebra mal la gente, y la gente religiosa también, ¿verdad? Cómo lo ha venido celebrando, y pues entonces ya piensa que aquello está mal en sí, y no es así, o sea, es por eso tener la dirección de Dios en estas cosas. Le digo, no es cualquier cosa, ¿verdad? Que haya aparecido el Hijo de Dios un día, ¿verdad? Y se haya manifestado allá en Belén y pues haya venido a este mundo a darnos salvación, una vida nueva. Entonces es de celebrarlo, claro, pero bien, ¿verdad? No como la gente lo suele hacer. Imagínense que la gente en el mundo, para empezar, ni siquiera sabe que celebra a veces o celebra la víspera, porque el gran fiestón es, al menos en estos países, aquí en el país, de acá de El Salvador, Centroamérica, pues celebrar la víspera nada más, ¿verdad? El 24. Y qué agradable puede ser, ¿verdad, Dios, que alguien esté celebrando la víspera del nacimiento bien bolo o bien borracho, drogado, o bailando ahí música secular, pagana, que ofendía a Dios. Qué agradable eso, de ninguna manera, ¿me entiendes? Entonces, la palabra de Dios habla acá de la aparición del Mesías, de cómo iba a llegar a Belén y de cómo pues iba a llegar justo y salvador, dice la Biblia, y montado sobre un asno. Pero llama el Señor a Jerusalén a alegrarse y a dar voces de júbilo, porque pues iba a llegar, ¿verdad?, el Salvador del mundo a visitar, ¿verdad?, a entrar por las puertas de Jerusalén. Mire, el Evangelio, le digo, hay mucha gente que lo relaciona con aburrimiento, pero el verdadero Evangelio de aburrido no tiene nada. Es bonito, le digo, pero cuando uno se mete a la dimensión de Dios, la dimensión espiritual, y aún en la peor de las adversidades, en la peor de las tormentas, uno tiene paz. Hay una bonita alabanza que habla de paz en medio de la tormenta, y eso es una realidad cuando nosotros nos refugiamos en Dios. Puede estar el gran aguacero, el vendaval, una tormenta terrible, ¿verdad? Una tormenta, un huracán, digamos. Pero nosotros estamos refugiados en Cristo, estamos tranquilos, y tenemos paz, y tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos esperanza. Sabemos que Dios nos va a ayudar a salir de esa. Pero cuando nos refugiamos en Dios, ¿qué significa refugiarse en Dios? Porque yo en medio de los problemas y adversidades que han llegado a mi vida, oro, y no oro un momentito, oro bastante. Porque mire, cuanto más problemas tiene uno, es cuando más tiene que orar. Y de ser posible, ¿verdad? Si Dios me llama a hacerlo, también hasta ayuno. Leo mi Biblia. Cuando más hay que leer la Biblia cuando hay problemas. Los salmos ayudan mucho cuando uno está pasando por tormentas, porque los salmos fueron escritos por lo general en momentos bien duros, bien difíciles, en diferentes circunstancias, pero muy difíciles de los escritores. Estaban pasando momentos muy duros y ahí sí fueron escritos, ¿verdad? Dadas esas circunstancias. Entonces, tienen mucha bendición, ¿verdad? Los salmos fortalecen mucho. Y la palabra toda, por supuesto, la palabra del Señor. Entonces me congrego también, ¿verdad? Fíjense que hay hermanos que cuando tienen problemas lo que hacen es no llegar a la iglesia. Y es cuando más tienen que ir. Y está enfermo, pero puede caminar, puede andar ahí pues y llegar a la iglesia. ¿Por qué no asiste entonces? Dios te va a sanar. Miren que el hombre que andaba con la mano seca, dice la Biblia, ¿verdad? Que estaba en el templo y el Señor le dice, extiende la mano. La extendió y no hizo nada más el Señor, simplemente le dijo que hiciera eso. El hombre es obediente, se le restauró la mano. ¿Por qué? Porque andaba en el templo. ¿Y cuántos milagros no hizo el Señor en el templo? Por ejemplo, la otra mujer, que se supone que era una muchacha que tenía una jiba, una petaca en la espalda, 13:10 en adelante de Lucas habla eso. Dice la Biblia que el Señor la ve toda martirizada y oprimida por el diablo, y dice la Biblia que era un espíritu que tenía la muchacha que le producía la petaca, la jiba, la joroba.
y reprende el espíritu y la mujer ya queda libre. Pero ¿dónde lo hizo? En el templo. Pues hay que ir al templo, hay que buscar a Dios. O en la casa, ¿verdad? Si no puedo asistir, predicador. O porque no está abierto, porque no puedo. Pues en la casa uno puede también levantar altar a Dios. Y ahí Dios le va a bendecir también. Fíjense que en la antigüedad y aún hasta los días del Señor Jesús no había muchos lugares para adorar a Dios. Hoy hay iglesias por todos lados, gracias a Dios. Pero en esos tiempos no había. ¿Qué es lo que hacía la gente? Levantaba altar a Dios. Allá donde Dios lo tenía viviendo, donde iba, ¿verdad? Levantaba altar, por ejemplo, a Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob. Donde ellos llegaban a morar porque andaban errantes en la tierra prometida. Levantaban un altar de piedras a Dios o de tierra. Y ahí presentaban sacrificios al Señor. Entonces uno puede levantar un altar a Dios. No que va a levantar un altar de que va a poner flores y un montón de cosas ahí, un altar y para adorar eso. No, me refiero a buscar un lugarcito donde puede orar y rogarle a Dios. ¿Me entiendes? Y ahí, en su casa, o donde pueda, quizás hasta el mismo lugar de trabajo, quizás en la hora de descanso, un ratito, puede levantar altar al Señor, ¿verdad? Y puede orarle a Dios. Y ahí Dios le va a oír. Ahí Dios le va a responder a sus súplicas. Entonces, para aquellos que dicen que no puede ir a la iglesia, pues donde sea uno puede levantar altar a Dios. Un altar de oración, ¿verdad? Y como le digo, no es que uno va a poner ahí que flores, que va a poner ahí un santito. No, nada que ver. Un lugarcito, un lugar secreto, un lugar donde yo me encuentro con Dios, ¿me entiendes? Entonces, no tiene que ser un lugar en sí, sino que yo me puedo encontrar con Dios donde sea, pero una hora determinada, digamos, y yo me encuentro con Dios y le oro a Dios, le clamo al Señor y entonces así Dios me va a fortalecer y me va a bendecir. Entonces la cuestión es que cuanto más atribulado está alguien, más tiene que buscar al Señor. Pero hay hermanos que cuanto más tribulación llega a sus vidas, cuando más se alejan de Dios, hacen lo contrario. Está enfermo y dice, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, estoy enfermo. No, como que si Dios lo está esperando solo cuando se siente bien, para que vaya a gritar allá, ¿verdad? Y cantar y gritos de júbilo, que no sé qué. No, es que Dios, óigame, es el mejor amigo que nosotros podemos tener y el Señor está más todavía cerca de nosotros cuando estamos en problemas. No es como los amigos naturales, que los amigos naturales, cuando la gente está enferma o no tiene pisto, ¿verdad? O tiene problemas, se aleja. Por lo general quieren matar al fulano y nadie se le acerca. No vayas a andar con aquel porque le quieren dar, te van a dar a vos también. Entonces Dios no, ¿verdad? Cuando tenemos problemas es cuando más cerca está. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él, mantenernos ahí. Él es fiel, Él no se corre, ¿verdad? No nos huye, no se nos escapa porque le vamos a prestar pisto, ¿me entiendes? Él es cuando más atento está, pero hay que buscarlo, ¿me entiendes? Entonces, pero hay hermanos que hacen lo contrario, como le digo. Entonces hay que orar, hay que rogarle a Dios. Eso es refugiarse en Dios. Y nos refugiamos y podemos sonreír. Y la gente dice, bueno, y este quizás nunca tiene problemas. Y quizá el hermano o la hermana está pasando por algo terrible, por dando una sonrisa. Anda paz. Porque Dios lo o la fortalece. Entonces, eso es lo diferente, oiga, del verdadero evangelio de las religiones. Y eso es lo que el mundo a veces no puede entender. El mundo no puede entender cómo el hermano o la hermana está tranquilo, quizás cuando se le murió un familiar, un ser querido. Y a veces dice la gente, no, es que quizás no lo quería, mira, no llora nada. La gente quiere ver show, ¿verdad? Quiere ver ahí que la gente pues con ataques y todo, ¿verdad? Entonces, y le pasa así a las personas, y no que sea show en sí, ¿verdad? Les pasa así a la gente cuando no tienen la fortaleza de Dios. Y hay gente que hasta se muere, ¿verdad? Cuando se murió un familiar, un ser querido, también él o ella queda por ahí muerto. De la impresión, no aguantó, ¿verdad? El golpe. Pero nosotros no, cuando nos fortalecemos en Dios. Porque Dios, ¿verdad? Es el que nos fortalece, nos ayuda a soportar esas embestidas del enemigo. Entonces, la Biblia habla de cómo el Señor nos llama, ¿verdad? Acá a gozarnos y alegrarnos porque iba a venir, ¿verdad? El Rey de Israel. Entonces, aquí le está hablando a los israelitas que se gozaran y se alegraran.
Y así cuando Cristo llega a nuestras vidas, llega alegría a nuestro corazón, llega gozo. Dice que esa llegada del Señor, ¿verdad? Se da pues, eso lo narra, me parece, capítulo 12, creo que es de Juan. Y es algo que es un hecho histórico, desde luego. Hubo un día que el Señor llegó, se montó en un burro, ¿verdad? Dice el capítulo 12, versos 12 en adelante de Juan, habla eso. Hay varios evangelios que hablan eso, bueno, 3 evangelios, Mateo 21 también. Bueno, los 4 evangelios hablan de eso. La cuestión es que es un hecho histórico que el Señor llega y un día específico determinado se monta en un burro y Jerusalén estaba alegre porque el Señor iba llegando. Pero cuando el Señor llega a nuestros corazones, nosotros nos alegramos también, y no un día, sino siempre. Eso es lo bonito de abrirle el corazón a Cristo. Y eso es lo diferente, le digo, del evangelio de las demás religiones. Porque el evangelio es más que una religión. Piensa que en el evangelio uno tiene que practicar, claro, cosas religiosas, como por ejemplo congregarse, como por ejemplo que Biblia, que no sé, ya no hablar como hablaba antes, por las palabrotas, por ejemplo, ¿verdad? Hay cosas malas, desde luego. Unas cosas religiosas hay que hacerlas, pero va más allá de la religión, va más allá, ¿verdad?, de apariencia, va más allá de lo que la gente diga de mí, o de asistir a un lugar a congregarme. Es un estilo de vida y es una relación íntima y personal con Dios, con el Creador. Entonces, esa relación con mi Creador es lo que me da alegría y me da paz. Es lo que me mantiene a mí, ¿verdad?, fortalecido, fortalecida. Entonces, eso es lo diferente del Señor, ¿verdad?, del Dios Todopoderoso que está en nuestros corazones, de las religiones que hay en el mundo. Y le digo, acá la Biblia habla de cómo el Señor le llama a alegrarse, ¿verdad?, a Jerusalén y dar voces de júbilo, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, lleva alegría, lleva paz. Le digo, el mundo ve al evangelio como lo más aburrido que hay. Yo recuerdo que yo estaba bien cipote, ¿verdad? Era un cipote, unos 10, quizás 12 años. Yo veía a algunos hermanos por ahí con Biblia, veía gente con Biblia y yo los miraba como que andaban muertos en vida. Y decía, así que qué desgracia, ¿no? Y así como piensa el mundo, pues, o sea, dice uno, ¿verdad?, cuando uno conoce a Jesús, esos no toman licor, no fuman cigarros, desde luego. No hay mujeres ahí, no bailan y entonces están muertos. Es una desgracia esa gente. Porque para el mundo, ¿verdad?, disfrutar la vida es el licor o el guaro, la cerveza, el cigarro, las mujeres o los hombres y los bailes, ¿verdad?, el musicón. Ese es el disfrutar. Entonces, cuando eso es destruirse la vida. Mire cuánto hombre no muere por andar con una mujer y otra, o la mujer muere por andar con un hombre y otro, o le pasa tantas cosas. Hay gente que le hacen brujería por andar ahí metiéndose con la gente equivocada. Entonces otros por andar ahí de borrachos ya no están, ¿me entiendes? O están con la vida destruida. Otros terminan, ¿verdad?, con sus órganos destruidos por el cigarro, ¿verdad? El mismo licor los destruye también. Entonces, eso que estamos hablando, ¿verdad?, y la música secular también, ¿verdad?, esa música le lleva a la gente a vivir una vida de pecado porque le induce a lo malo. Hay que orar para que Dios nos ilumine. Nos quedamos hasta acá entonces. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, ¿verdad?, por haber estado ahí, mis amados y amadas, y participando de esta prédica, de todo lo que aquí se ha hecho.